Esto es Ana's Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a nuestro invitado de hoy. Voy a invitar a esta. Bueno, estamos hablando de Pere aka Peregrino, un rapero. Ahora lo voy a invitar. Algo estoy viendo, pero a ver, A ver, algo estás viendo, pero yo no me veo. sí, estoy viendo como una pantalla negra. Dale, Ahora sí, quizás ahí. ahora sí. Ahora, buenos días, Pere, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Sí, 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 agüita, eso está bien. Yo también tengo mi agua. Te hice caso de las instrucciones que me mandaste por mensaje y nada, aquí estoy con el agüita preparada y vamos a alegar, que es lo que toca, ¿no? Genial, mira, aquí tenemos a Nati, la NSDEN, que, Oh, ¿cómo estamos? bueno, seguro que va entrando un montón de gente tuya, van entrando Fantástico. y bueno, aquí estamos para que hagan preguntas también o comentarios, lo que quieran. Pues nada, Pere, buenos días, Nati. Em, yo siempre hago las mismas tres preguntas a todo el mundo. ¿De dónde eres? Si vienes de una familia musical, no necesariamente profesional, pero si hubo mucha música en casa o si tienes algún familiar músico, amateur, no amateur, bueno, en fin. Y la tercera es por qué, cómo y cuándo, que hay tres preguntas en una, por qué, cómo y cuándo te metes tú en el mundo de la música. Pero vamos a empezar por de dónde eres. Vale, vale, por partes. Pues yo soy de aquí de Tenerife. Yo me crié en la zona del Barrio Nuevo, la zona de la Verdellada. De hecho, acabo de cerrar una nueva etapa viviendo allí por mi cuenta, pero justo acabo de cerrar un pequeño periodo de 6 meses viviendo allí, o sea, fue como una vuelta al barrio, una vuelta a las raíces. Y luego también durante muchos años, mi adolescencia mayormente, viví en lo que es La Laguna ciudad, ¿vale? O sea, no fue tan barrio nuevo, sino más La Laguna. Y esa pues fue mi crianza, obviamente también he salido de Canarias y he recorrido un poquito de mundo. Aparte he vivido en otras islas, en partes distintas de la isla, pero vamos, casi toda mi vida la he vivido aquí en Canarias. Vale, la segunda, si vienes de una familia musical. Vale, te diría que no, pero sí, ¿vale? Porque de entrada si hay una persona que es referente para mí en la música, en lo personal y que es uno de los grandes motores, uno de los grandes depósitos de gasolina para continuar en esto es mi hermana, ¿vale? Mi hermana ya de siempre le gustó un montón la música, de hecho yo mis influencias musicales pues le debo un montón a mi hermana y ella siempre fue una piba de cantar, de ir a conciertos, de bailar, ¿sabes? De gozadera y de hecho pues con el tiempo ha vuelto a la música ya de una manera un poquitito más profunda. Ella está en un grupo de versiones, ¿vale? Ella pues ha estado así en varios proyectos así de covers, de versiones, rollo jazz, rollo 80, ¿vale? Una cosita así. O sea que dedicarse a ella pues se dedica a la música, aunque sus garbanzas las consiga de otra forma. Y luego está mi madre que aunque no fuera, o sea, no, o sea, para nada no es que no voy a decir que no le gustara la música, pues la música le gusta a todo el mundo, pero sí es cierto que en su momento, ¿vale? Ella cuando trabajaba, ella trabajaba en Iberia, en el aeropuerto del norte, sobre todo, tuvo una época trabajando en el sur, pero sobre todo trabajando en el norte, ella tuvo una época de juntarse con una parranda de música tradicional y estuvo ahí pues un tiempo. Mi madre pues siempre, o sea, no, obviamente al ser madre soltera pues no se podía tampoco dedicar por entero a la música, ni por entero ni por la mitad, pero bueno, ella también hizo sus cositas por ahí.
Bueno, y yo voy a contestar que sí, que vienes de una familia musical. Sí, vamos a decir que sí. O sea, yo dije no, pero no, No, pero sí, digo. yo digo que sí porque, a ver, si tu madre, aunque fuera una forma amateur, pero se unió a un grupo musical, pues mira, eso ya le hace de alguna manera participar en lo que es la música. Y tu hermana me estás diciendo, y entiendo que es tu hermana mayor, ¿no? Sí, Sí, ella es mi hermana mayor. sí, porque al tener o sea, normalmente son los mayores los que te influyen, ¿no? Normalmente. Sí, Eh, sin duda. Son los mayores los que llevan a los pequeños a su terreno musical, ¿no? Y tu hermana también me estás diciendo que aunque ella tiene su propio trabajo y su propio esto, ella también se dedica de alguna manera a crear música o a hacer música. Entonces, vienes de una familia musical. Sí, sí, o sea, el entorno es, fértil. Sí. El entorno es fértil. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cómo, por qué y cuándo te metes tú? Ya de forma profesional. Bueno, o no. O sea, ¿cuándo empiezas tú a interesarte por la música de una manera un poquito más profunda? Vale, mira, realmente podría hablarte de algún momento de la infancia o de la niñez o de la adolescencia, pero yo prefiero contabilizar el momento en el que ya digo, esto ya aquí me meto, ¿vale? Aquí me meto y hasta el fondo. Fue cuando, como estaba contando antes, estuve viviendo fuera de Canarias un tiempo. Estuve pues buscándome la vida por Europa, ya pues en su momento ya habíamos canarios que hacíamos eso ya. Entonces pues nada, en una época de mi vida estuve 2 años entre Irlanda, Italia, con un viajito largo así por Europa del Este y demás. Pues fue ahí cuando me empieza realmente a picar el gusanillo, ¿vale? Fue cuando me empieza a picar el gusanillo de decir, oye, que yo tengo un montón de cosas que contar y me gusta la música y bueno, y tenía mi guitarrita, pero jamás tuve la paciencia para aprender guitarra de manera que pudiera ser, porque te digo yo, cantautor, compositor. Pero, pero sí es cierto que por aquella época era la época de auge de Eminem, ¿vale? Ajá. Entonces, pues estaba ahí como el rap, ¿sabes? Presente y tal, y el rollo de Eminem y pum pum y pam pam. Y fue en Irlanda que vine a dar con la historia de curioso, me vi el famoso documental que narra el caso de la reyerta entre Notorious Big y Tupac, ¿vale? Y a raíz de eso, pues como que me genera cierto interés, ¿vale? Me genera cierto interés el rap y toda la cultura hip hop. Ya es cuando estuve en Italia que ya pues me siento, curioseo, empiezo a escribir mis primeras letras y cuando volví, yo tenía pocas referencias de rap aquí en Canarias, pero la principal referencia era Menofis el Cenobita, ¿vale? El Gonzalo que No estoy viendo que conozco. está frunciendo, No, no, no lo conoces. no lo conozco porque no es, bueno, pero tú cuenta porque también, Seguro que lo conoces porque es el tío que se disfraza de MA y hacía lo de los 5 euros, lo de volar por 5 euros con Canary Fly. Pibe este así que es medio mulato y qué tal, ese es Amenofis, ese es Gonzalo. Ese es el pionero del rap en Tenerife. vale. Yo te puedo decir, yo no veo tele y no veo anuncios. Entonces, Va. no tengo ni idea. Canary, Pero, Canary Fly, pero seguro que es muy conocido y sí. busca Y MA de estamos hablando, Canary. dice, sí, doctor Amenofis, dice El- Nati. Claro, porque él es un tipo vamos, que se ha reciclado un montón con el tiempo. Él ahora, pues, no sé si ya terminó, pero vamos, se metió después de viejo a estudiar medicina, Ah, ¿vale? Para ser médico. Agüita, o ay, sea, el pibe pasó de hacer un rap súper oscuro, con unas letras súper curradas, un mensaje, un rollo ahí, todo tal, porque él nota, hacía un tipo de rap digamos, muy rebuscado, que básicamente pues tenía una iconografía y una imaginería muy oscura basada en películas de terror, en literatura así pues tipo La Divina Comedia, Lovecraft, todas estas movidas
y con eso pues lo que pretendía es despertar mentes, o sea, romper muros mentales a martillazo limpio, y además un tipo que es un armario empotrado así gordo, tal, o sea, y además el tipo en sus conciertos tenía un cuchillo ritual, o sea, tenía el micro en la mano y en otro un cuchillo, una daga cruzada, aquí, y pegamos unos gritos, acojonaba a cualquiera. Pues esa fue mi primera gran referencia. Luego también, yo qué sé, el Veneno, que en aquellos años estaban empezando a sacar también sus primeras maquetas. Luego más gente del entorno, sobre todo de la escuela de Amenofi, fue la gente que me influyó a mí de manera directa, que me empezó a poner cosas, que me empezó a dar el enfoque del rap, y ahí pues fue poquito a poco, cogiéndole gusto, escribiendo mis letras, grabándome mis temitas con colegas que me abrían su estudio. Eh, y poquito a poco fui sacando mis temas, paseando la cara por ahí, y poco a poco, o sea, con los muchos avatares que uno ha tenido con todo esto, porque quieras que no, el mundo de la música también tiene su parte jodida, ¿vale? Ya desarrollaremos, ya desarrollaremos por ahí, pero sí es cierto que pues uno va plantándose y creciendo, ¿vale? O sea, respondiendo a tu pregunta es eso, o sea, yo mi primera letra que me senté a escribir con la intención de rapearla, pues fue eso, estando viviendo en Italia, en Roma, o sea, y además una letra que hablaba de identidad, de canario que se da cuenta de su identidad estando fuera, ¿sabes? Y ya ahí pues eso, ¡pum!, lo condensé en una letrita. O sea que desde entonces estoy en ese baile. Vale, entonces estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000 por las referencias. Principios de los 2000, exactamente. Sí, Principios de los 2000. 2003, 2004, por ahí. sí, por la historia de, bueno, Eminem y Tupac Ujú. y bueno, estarás al corriente entonces de lo que está pasando ahora con P. Diddy o bueno, Puff Daddy o como se quiera llamar. Hombre, la verdad es que eso es un faranduleo que no, del cual no estoy mucho al día, pero sí sé que, vamos, o sea, sí sé lo que pasa, de lo que se le acusa, por lo que el tipo está preso, pero vamos, o sea, No, no estás muy al tanto. Bueno, es una historia, es una historia. no sé si hay algo, no sé si hay algo que haya pasado últimamente. Están en juicio. Están en juicio. Es que, bueno, lo que sí es verdad es que todas las personas que empezaron con él han muerto y él sigue vivo. Ahí estás diciendo tú más de lo que puedo decir yo. Ahí estás. Yo, a mí nunca me gustó ese tipo. A ver, Pero bueno, cada uno con su opinión, ¿no? A mí siempre me dio mal rollo con la historia de Jennifer López, la discoteca, la pistola. Siempre tuve con mal sabor de boca ese tío, siempre me dio mal rollo. Y claro, está saliendo pues muchísimas cosas muy feas, muy feas, muy feas. y Pero la bueno, de cosas, esa es otra historia, estamos hablando de ti. Vamos a seguir hablando de ti. Y esto podemos hablarlo después por WhatsApp. sin problema. Tampoco es interesante. Buen palique ese. Sí, sí. Bueno, nada, entonces, principio de los 2000 estás viajando por Europa, haciendo un viaje largo, Ujú. supongo que trabajando, supongo que buscándote la vida, Básicamente. y escribes tu primera letra, pero ahí es donde empiezas a rapear o es cuando Ujú. vuelves, es cuando vuelves, ¿verdad? Tú escribes, Cuando vuelvo es cuando empiezo a parar con gente y ya, empiezo a ponerme frente a un micrófono. ¿Vale? Empiezo a ponerme frente a un micrófono primero en estudio, pues lo típico, estás ahí, eres un pibito, estás empezando y estás ahí pues como que quieres, pum, 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 pues ahí es cuando empieza. Pero y fíjate, o sea, encendiéndoseme las bombillas, fue precisamente en mi barrio, la primera vez que me subí a un escenario. Fue con una gente que estaban ahí, ¿sabes? Una gente que estaba militando en el Partido Comunista, ¿vale? Que me dijeron, mira, vente tal, para que te eches unas letras. Me llamaron y me dijeron, mira, vente para acá, que estamos por aquí. Y fui para allá y estaban ahí en el centro ciudadano del Barrio Nuevo, celebrando el rollo.
y yo dije, venga, tal, pum. Y cogí el micrófono, me improvisé unas letras, había gente ahí con la bandera de las 7 estrellas, ahí pues rollo MC animando y me gusta la bandera, me gusta la... Y esa fue mi primera experiencia, me tiré un par de rimas así improvisadas, una letrita y chao. O sea que me bauticé frente al micrófono en directo en mi barrio. No sé si Pues mucha gente... eso no lo puede decir todo el mundo, oye. Que tú sabes que normalmente es al revés, que vas a cualquier sitio menos tu propio barrio, que es donde como el rollo este del profeta en su tierra, como que no. Así que bueno, te estrenaste en tu barrio, pues mejor que mejor. Bueno, y entonces, ¿qué pasó a raíz de eso? Que cuéntame un poquito cómo ha sido la historia. A ver, la historia fue pues eso, empecé poquito a poco a sacar mis maquetitas, mis demos, o sea, creo que para 2007 sí, terminando el primer año del ciclo de sonido de La Guancha, que media comunidad artística de Tenerife ha pasado por ahí, pues terminando el ciclo de sonido de La Guancha ese verano, pues con unos cuantos temas que ya tenía grabados por aquí y por allí, me los mezclo yo mismo, me los hago yo mismo quemo un CD, yo mismo me saco 4 fotos ahí mal puestas, le pongo un par de efectos raros y sale mi primera maqueta que es, o sea, el flow donde yo te dije. Y, y ya a partir de ahí pues empiezo a moverme en la parte más contestataria del, del panorama, es decir, pues yo empecé a parar sobre todo con Jeffrey, JM de Achicatna, eh, quien más estaba por ahí en aquel momento, pues el Keta, estaba muy en esa onda, ¿quién más? Es que hay un montón de gente que o se ha retirado, o se apartó, o se, o directamente, o se quitó de lo que es la parte contestataria directamente, pero sobre todo con Jeffrey, yo creo que Jeffrey es la persona con la que tengo más colabos hechas. Vale, Jeffrey, JM de Chicanas, he colaborado, tenemos unos cuantos temitas ahí grabados juntos y sobre todo estuve mucho en esa onda. Eh, Bueno, cuando dices contestataria, explícame qué quieres decir con eso. vale, cuando hablo de contestatario, hablo de rap sobre todo que tiene composición de lugar y conciencia social. Cuando hablo de la composición de lugar, hablo de Canarias. Y cuando hablo de conciencia social, hablo de varias cosas, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hablo de la protección a la naturaleza, hablo de denuncia a la corrupción de la clase política canaria. Hablo de un poco, pues, denunciar la situación de absoluto, ¿cómo llamarlo? O sea, toda esta ingeniería social que hace que tú, yo, porque todavía caigo en ese vicio, toda esa ingeniería social que hace que tú y yo digamos, es que es verdad, estamos aplatanados, no nos merecemos no nos merecemos nada bueno de lo que nos pueda pasar como pueblo, porque es que mira cómo somos, mira cómo hacemos las cosas, ¿sabes? Esa baja concepción de nosotros mismos como pueblo, el pueblo canario, pues el rap que estábamos haciendo en aquel entonces iba muy en contra de eso, o sea, respondía a esa peli, ¿vale? Dame un segundito, Ana, Sí. porque me saltó un aviso, bueno, me saldrá en 5 minutos, me tirará, me dirá, acabas de pasar el límite Ah, diario, porque ya. tengo mi pelea con las redes, entonces tengo los tiempos para ciertas aplicaciones ahí marcados para estar atento. Entonces, pues Vale, eso, o sea, tranquilo. pregunta, la parte, o sea, la parte contestataria de la escena es esa, ni más ni menos. Vale, vale. Bueno, entonces haces estos temas con Jeffrey mayormente. Ujú. Cuéntame un poquito más de, bueno, lo que desde entonces hasta ahora, cuál ha sido tu trayectoria, dónde has cantado, bueno, dónde has rapeado. Yo digo cantar, Vale. que es más o menos lo mismo. Dice Nati 100%. Ella sabe,
Nati y yo nos conocemos ya hace un montón de tiempo, hace no mucho nos encontramos en la fiesta por el Día de África que hicieron los de Afroclásicos y ahí estuvimos poniéndonos al día. Así que Nati y yo nos conocemos hace tiempo y ella puede verificar, de hecho lo está verificando con este comentario que acaba de hacer, que lo que digo es cierto. A ver, a raíz de esta trayectoria digamos, en la parte más contestataria y más consciente socialmente del panorama, pues o sea, y en paralelo al trabajo que tenía por aquel entonces, que era un trabajo pues dentro de la industria turística, como todo hijo de vecino, pues yo paso temporadas en Lanzarote, paso temporadas en Gran Canaria, y eso me da la oportunidad de conocer a comunidades de MCs, a Peña que rapeaba también o que rapea, que sigue rapeando en esas islas, ¿no? De hecho, de hecho, dos de mis maquetas, pues hay mucha presencia de Lanzarote, sobre todo porque una de las maquetas que saqué en 2014, sí, fue básicamente producida por Tuto, por Big Beats de Lanzarote. Le mando un saludazo por aquí. Y, mm, y bueno, y después con Gran Canaria, pues en Gran Canaria tuve oportunidad de conocer a Juse también, que formaba parte del colectivo de Achicatnas, pues gente como Jonay Majek, a.k.a. Amun Rap, Tasio, conocido también como Core TV, bueno, conocí también a los míticos, al Buda, a este, al otro, ¿vale? O sea, no puedo no puedo negar que el moverse también entre islas conoce gente. También estuve en La Palma, pues ahí está Abel Cordobés, ahí está Pedro Elgasio, también está Guanche por aquí pululando, ¿me explico? O sea, gente que se mueve, o sea, en movimiento siempre. En Canarias más que otra cosa, con alguna que otra excursión a España y demás, pasando por varias ciudades, dejando maquetas, metiéndome pues a rapear donde podía, aunque fuera un corro de freestyle. Pero ese fue el plan. Y fue a raíz de todo esto, fue a raíz de estos movimientos que el último año, o por lo menos el año ya que decidí pirarme de la industria turística, vengo a conocer a mi amigo Pedro Umpierre, ¿vale? El templista que está llevando adelante varios proyectos y a raíz de ese conocimiento, a raíz de esas buenas migas que hicimos, fue cuando se origina Proyecto Anti. ¿Vale? Que ese fue una de las piedritas ahí importantes en mi actividad musical, básicamente. Y Proyecto Anti fue la fusión de hip hop con música tradicional canaria, que era una evolución natural a lo que yo venía haciendo. ¿Vale? Pues el sonido de Chicarnas, el sonido canar que ellos bautizaron, son instrumentales, o sea, a nivel percutivo y rítmico eran sobre todo instrumentales de 4x4, de boom bap, que luego también evolucionó a un poquito unos ritmos más traperos, pero cuyos sonidos, o sea, la sonoridad de lo que se escucha, suena a canario, suenan chácaras, suenan palos, suenan piedras, suenan samples de música tradicional o suenan, ¿qué te digo yo? Samples de taburiente, por ponerte un ejemplo, de temas de Luis Moreno. Bueno, eso eh, será. Te salió el aviso, ¿verdad? Fueron 2 segundos. Bueno, temas de Luis Morera. Se te queda hasta ahí. Vale, pues eso, o sea, el sonido canar era sonidos y ritmos sobre los cuales se podía rapear, pero con sonoridad canaria, es decir, samples de Luis Morera, de Valentina de Sabinosa, Sabandeños, yo qué sé, todo eso se cogía y se armaba el potaje ese. Entonces, como yo venía un tiempo de estar en esa onda, pues la evolución natural fue el Proyecto Anti, que básicamente ya era un proyecto ya más con banda, ya había un timple de verdad, ya había un laúd de verdad, ya había una percusión y unas chácaras y un tambor de verdad sonando en ¿sabes? Grabado, metido dentro de la grabación. Y, y sobre eso nos pusimos a trabajar Pedro y yo. El primer tema fue Libertad sin complejo, que a mí siempre me gusta contar lo que fue una semilla que se plantó y que luego dio
ramitas, porque en el momento en el que Pedro a mí me propone ese primer tema, sin pensar en Proyecto Anti, sin pensar en todo lo que vino después, me dice, mira Pérez, te propongo que sobre esta instrumental, sobre esto que suena, tú te lances una rapeada, pero empieza mi padre, ¿vale? El padre de Pedro es Domingo Umpierres de Fuerteventura, que es un decimista y un repentista que se te cae el culo. Mi padre dice una décima y luego tú entras rapeando y luego le meto yo timplito, le meto bandurria, le meto la tal, lo que fuera. Y yo, venga, vale, vamos para adelante. Entonces, pues nada, me pasa ese instrumental con la décima del padre, le meto yo mi parte rapeada, luego viene un puente y luego viene un estribillo y luego ya el tema empieza a pedir más letras. El tema empieza a pedir más letras. Y mientras me estoy escribiendo ese cacho de letra extra, Pedro me pasó otra idea. Mira, Pere, mira esto. Mira, Pere, ¿a ti te gustaría hacer esto o algo sobre este instrumental, tal, no sé qué? Y ahí empiezan a desarrollarse ideas, a ramificar, ¿vale? Empieza todo a ramificar, de manera que al final de ese proceso creativo, que fue, como te digo, muy fluido y muy ininterrumpido, eh, tenemos 6 temas sobre la mesa que dijimos, mira, esto está demasiado bomba, esto es demasiado bomba para guardarlo en la gaveta, pero al mismo tiempo es demasiado poco para, para sacar algo con seriedad, ¿vale? O sea, para sacar algo en condiciones o con fundamento. Entonces, ¿qué pasó? Que nos vimos en la disyuntiva de decir, oye, pues vamos a hacer un proyecto, vamos a sacarlo, vamos a financiarlo, vamos a echarlo para adelante. Total que de ahí salió lo de Proyecto Anti, la palabra anti, por si acaso queda alguien que no lo sepa a estas alturas, la palabra anti, escrita así tal cual en tamasí, quiere decir fundamento, ¿vale? Ah, Ese ok. fundamento que te dicen las escuelas y te dice tu padre y que te decían, o que te dicen, ya, eso es una persona de fundamento, es un trabajador de fundamento, etcétera, etcétera, pues eso es lo que significa anti, ¿no? Es curioso como la palabra anti de la raíz grecolatina, pues quiere decir como opuesto a, pero realmente anti en tamasí es como no, esto viene de abajo y es lo que lo soporta todo. ¿Vale? Ok. Entonces, pues partiendo de ahí empezamos a generar el trabajo de fundamento. Lo hicimos de una manera estratégica, pero con aquella estrategia que teníamos los dos, sin tener ni puta idea de cómo funcionaban las redes ni las campañas de marketing musical. Conseguimos sacar varios vídeos musicales relativos a varios temas que iban a salir en el proyecto. Estos temas fueron efectivamente Libertad sin complejos, luego ANTI, que es el que abre el trabajo, luego Reencuentro con Mark, al que también le siguió un mini documental. Eh, luego, luego, ¿qué más? Luego fue Tindaya, pero eso ya fue cuando ya sacamos el disco de manera oficial. Eh, Básicamente, el trabajo. Sí, no te escucho. Está sonando Dime. el Bronx por tu zona. Perros y, Ven aquí, y- ven aquí. perros y Es las que sirenas. sí, es de una ambulancia seguro. Dime. Pues el disco finalmente lo financiamos por crowdfunding. Lo financiamos por crowdfunding y ya una vez lo lanzamos, terminó el crowdfunding y tal, pues ya lanzamos el videoclip de Tindaya, que es una colaboración con Víctor Zeus, que también luego pasó a formar parte del proyecto. Y, Y a raíz de eso, pues lo echamos para adelante y generó un impacto significativo, creo yo, en Canarias, ¿vale? O sea, no éramos los primeros que fusionábamos música tradicional canaria con hip hop, ¿vale? Podemos remontarnos a los tiempos de Soul Sanet con el Por mi nombre llámame, los 3718 metros de amor. Eh, pero sí es cierto que a raíz de eso ha habido, o por lo menos Proyecto Anti fue como una gran llovida en una parcela, en una finca, ¿vale? En la que se generó un ecosistema, ¿vale? De muchísima gente que ya tenía la misma idea en la cabeza de fusionar lo moderno con lo tradicional
Y a raíz de ahí, pues mucha gente empezó a fungir. Estamos hablando de Aníbal Llarena, que también colaboró en el disco. Estamos hablando de Félix Morales, que si bien no colaboró en el disco, colaboró en trabajos posteriores y fue el percusionista de las veces que fuimos a actuar con banda. Otro pedazo de musicazo de la pinga. Eh, Estamos hablando pues de Fer, de Héctor, de Elena, ¿vale? Que son respectivamente batería, guitarrista y saxofonista de la banda y que ahora están en un montón de proyectos guapísimos, cuando más, cuando menos, vinculados a la música tradicional canaria. Fer es el batería de Fran Baraja, ¿vale? No, sí, Entonces, sí, pues, yo conozco a Fer y de hecho ya hemos quedado para una entrevista. Elena la entrevisté el año pasado y Héctor, ujú, bueno, habíamos hablado de una entrevista, pero no, por ahora no se siente preparado. Pero bueno, Héctor también trabaja con muchísima gente. O sea, estos son tres músicos muy millones, ¿eh? conocidos. Pues, pues esa es la peli. ¿Y esto cuándo O sea, fue exactamente? ¿Qué año empezó todo esto? esto empezó, esto empezó a desarrollarse en 2016 y Ah, en 2017 ya nos pusimos serios. Ya Pedro y yo nos sentamos y dijimos, niños, esto hay que sacarlo para adelante. Esto hay que sacarlo para adelante, pues está muy guapo, demasiado guapo. Está demasiado guapo para dejarlo morir. mm. Y digamos que el proceso, o sea, a finales de 2017, sí, finales de 2017 fue cuando tomamos ya la decisión de hacer un crowdfunding. Durante 2018 se graban esos primeros temas, se graban esos primeros videoclips. Cuando hablo de grabar, hablo de grabar en estudio, ¿vale? Primeros temas, primeros videoclips, va saliendo todo y y es a finales de 2019 que lanzamos la campaña de crowdfunding. En enero de 2020 la cerramos con más dinero del que habíamos pedido. Con ese dinero en febrero de 2020 se termina de grabar y ya en marzo de 2020 nos acordamos de lo que Sí, pasó. sabemos todos. Todo el Todos mundo los para que su casa estábamos aquí, y no se todos los que estábamos aquí, yo. porque vamos, Pues eso. Entonces, 2020, confinamiento, se paraliza todo, todo. Ahí es cuando se paraliza todo, o sea, todo lo que era los obsequios del crowdfunding, la edición física del disco, camisetas, láminas, todo lo que teníamos ahí preparado para darle a nuestros mecenas, incluso teníamos un concierto preparado para mediados de abril, pero paz descanse, o sea, no se pudo. Para el 4 de abril, me acuerdo, era el 4 de abril de 2020, ya teníamos un espacio para hacer un concierto para los mecenas que habían apostado por nosotros en Tenerife. No pudo jolín, ser, qué pudo ser pena. porque no, fue una Y putada. al final, ¿qué pasó? Después, cuando se abrió, ¿pudieron hacerlo? Espérate, porque viene un mientras tanto. Viene un mientras Ah, tanto. vale, vale, Mientras vale. llegó, que no llegó hasta 2021, ¿vale? Hasta el año siguiente no tuvimos la oportunidad de presentar el trabajo. Durante el 2020, ¿qué fue lo que pasó? Ya una vez terminado el confinamiento, eh, y aparte que Pedro y yo ya salíamos de estar, o sea, porque aquello costó parirlo, ese disco costó parirlo lo más grande, literalmente. Eh, pues ahí entraron más personas a formar parte del Proyecto Anti, como te dije antes, Víctor Zeus, también Foncho, Fondarias, que está en un viaje parecido a lo que es sonar, o sea, poner en valor la canariedad dentro de su música que se enmarca en lo urbano, ¿vale? Pues Fon y Víctor empezaron a formar parte de la jugada. ¿Y qué pasó? Que había una chica que contactó con Víctor, o sea, que Víctor siempre se ha movido bastante a nivel social con ciertas causas, y esta piba era la responsable, era la coordinadora de la red de cuidados en el municipio de Arico. ¿Vale? Aquí paramos. ¿Qué era la red de cuidados de Tenerife? ¿Vale? Eh, Empezaron siendo 4 personas que estaban necesitadas de ir a comprar porque
al no poder salir a trabajar no les entraba dinero en la casa, tenían lo justo para pagar el alquiler y no podían comer. Entonces esas 4 personas se pusieron en contacto con otras 4 a través de otras X personas, y entonces pues estas 4 que podían ayudar a estas 4 pues empezaron a ayudar. Bueno, pues este grupito de personas, ¿vale? Que empezaron a generar una red solidaria por aquí, al mismo tiempo que se generaba otra red solidaria por allí y al mismo tiempo se generaba otra red solidaria. O sea, básicamente estaba pasando lo mismo en toda la isla y al final se vinieron a juntar en un mismo grupo de Facebook que llegó a atender a 10.000 personas. 10.000 personas en la isla de Tenerife. 10.000 personas que estaban sin ingresos, que estaban teniendo que elegir entre comer o pagar el alquiler, gente que venía de trabajar en precario, incluso gente que vino de vacaciones a Tenerife, ¿vale? Pero que por toda esta película no pudo salir, y gente que a lo mejor vino desahogada económicamente, pero se vieron votados en plan diciendo, niños, es que no podemos volver porque no nos dejan volar, tenemos que comer. Luego también gente a lo mejor que era inmigrante, que se vio mal porque estaba sin papeles en aquel entonces, y ya una vez pues cogió resuello y pudo escapar, pues empezó a ayudar y a formar parte de esos grupos que eso, recogían donaciones, eh, organizaban cajas y las repartían por los distintos municipios. O sea, había como, digamos, grupos operativos en cada municipio que ya tenían una lista de personas que tenían necesidades, y cada semana o cada 15 días pues les iban a llevar una cesta con enseres básicos, tanto de comida como de productos de aseo, como pañales para chiquillos, etcétera. Entonces, pues, esta piba que nos contactó nos dijo, mira, está pasando esto, estamos haciendo esto, nosotros estamos saliendo a repartir, pero es que la policía local nos está parando por la calle, por la carretera, y nos está multando. Y nosotros les estamos explicando, mira, pertenecemos a esto, estamos haciendo esto, no estamos yéndonos ni para la playa, ni para el bar, ni a vacilar, ni a una fiesta clandestina. Entonces, si se puede dar visibilidad a esto de alguna manera, pues dénsela, porque se agradece, porque esto la estamos pasando jodida. Entonces, ¿qué pasó? Que a raíz de eso surge una idea para eh, hacer un pequeño mini documental, ¿vale? Hacer un pequeño mini documental, y aquí es cuando ya Proyecto Anti pasa de ser un proyecto exclusivamente musical para convertirse en un colectivo multidisciplinar, ¿vale? Porque lo que hicimos con esta historia fue obviamente meternos nosotros a colaborar también con la red de cuidados para vivir un poquito la peli, para conocer de primera mano a esta gente que estaba haciendo cosas, y también pues hacer algún que otro reparto por aquí, por allí, pero sobre todo era para conocer a la gente con la intención de hacerles las entrevistas correspondientes, grabar un documental, y fuimos nosotros quienes le pusimos la banda sonora, ¿vale? Entonces, eh, con esta premisa se hace el documental, y a través de Víctor es que ya nos ponemos a trabajar de otra forma. Es decir, nosotros cogemos ese documental, cogemos toda esa experiencia y la convertimos en algo ofertable como iniciativa social y cultural. Es decir, nosotros estuvimos yendo a varios institutos, proyectando el documental, haciendo una pequeña charla, llevando a gente que participó en la red de cuidados en distintas partes de la isla, y eh, con eso también dábamos un concierto. O sea, no, nos subíamos al escenario del instituto y tirábamos el rollo, 3, 4 temas y chao pescado. Pues eso, o sea, conseguimos que la Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias nos financiara ese movimiento. Luego también estuvimos en el Soplo de Led, en el Causal, en 2021, en 2022, Soplo de Led, en el Causal, estuvimos pues haciendo lo mismo, o sea, la proyección del documental, una mesa redonda,
y luego pues un concierto, ¿vale? Y eso fue el nacimiento un poco de la antiescuela, ¿vale? A raíz de ahí, Víctor Zeus propone que el colectivo tenga una rama pedagógica, ¿vale? Una rama en la que nosotros, como artistas, seamos capaces de llevar adelante talleres, iniciativas educativas, que sean pues un poco una forma de ganarnos las garbanzas también, de financiar la asociación que ya se estaba creando por aquel entonces, o sea, pues el Proyecto Anti es una asociación cultural desde esa época, 2021, 2022, y, y a raíz de eso, pues ya aquello cobra otra dimensión. Evidentemente, el proyecto de fundamento lo seguíamos moviendo, seguíamos actuando para aquí y para allá, inventábamos formato pequeño cuando había poco presupuesto, íbamos desarrollando el rollo, pero al mismo tiempo iban saliendo más temas, más propuestas, más proyectos, talleres con la antiescuela. Yo estuve al frente en 2021 y 2022 de un proyecto que se hizo de talleres de rap en Tegueste, que esa fue pues la primera colaboración con Rubén Serpa, que llevamos a cabo estos tallercitos en los colegios de Tegueste y en el instituto. Básicamente una iniciativa que salía del área de infancia de Tegueste, porque Tegueste es ciudad amiga de la infancia, declarada por la UNICEF. Entonces, pues ese proyecto lo implementamos 2 años seguidos y fue fantástico. Y a raíz de ahí yo dije, oye, pues mira, esto se me da bien, pues sigo caminando por aquí. Al mismo tiempo estaba trabajando en otras cosas, me estaba buscando la vida, pero digo, coño, esto me gustaría llegar a un momento en el que esto, pues, me diera de comer. Qué bueno. Y el momento es ahora. El momento finalmente llegó ahora, desde el año pasado. Anda. Así que sí, pero eso, o sea, no sé si quieres, si te apetece que siga desarrollando o quieres hacerme alguna No, no, pregunta, no, Ana. no, porque justamente te iba a preguntar y ahora que... Vale. Yo desde 2022 me llegó, digamos, la primera oportunidad indirecta de sacarle una utilidad social a mi experiencia con la música. Básicamente, fue el mismo Dada Guanche, que antes lo mencionaba. Él estaba de cuidador en una residencia de personas con discapacidad intelectual y trastornos de la conducta, ¿vale? Entonces, en esta residencia había un perfil, había un chico que era el más problemático de la residencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este pibe, gracias al trabajo que ya había hecho Carlos, que ya había hecho Aldada junto con el resto del equipo de cuidadores, a este pibe como que se le había conseguido meter a camino, ¿sabes? Se le había conseguido pues hacerle bajar los pies un poquito a tierra gracias a la música. Gracias a que al pibe pues le gustaba el trap, tal, así, el rollo urbano, el pibe vestía, ¿no? De aquella forma y tal, los blimblines, el tal, esto, o sea, era un pibe que es un pibe al que le gusta mucho vestir vistosito, ¿no? Y los padres, por fortuna, pues se lo podían permitir. Entonces, pues a raíz de generarle pues esa película, niño, ¿por qué no haces tus temas y sacas tus letras y tal y pum, y no sé qué, que te gusta este, te gusta el otro? Pues se creó un puesto de acompañamiento para este pibe que en su momento estuvo ocupando Juan Jim B, ¿vale? Que luego hablo de él y de lo que tengo con él. Em, pero Jim B, Juan, se tenía que dejar ese trabajo para meterse en otro más, en otro que le convino más, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ocupé su lugar y yo fui quien acompañó a este pibe durante 6 meses y bueno, pues, continué haciendo un acompañamiento pues más reducido, pero igualmente referencial con este pibe a base de sentarme con él y venga, vamos a desarrollar formas, venga, vamos a echarnos un freestyle, vamos a tal, y los viernes, si no las has liado durante la semana, cogemos el ordenador, el micrófono y grabamos. Y eso fue un poco el sistema. Entonces esa fue la primera oportunidad que yo tuve de sacar una utilidad para las personas, para la sociedad y que también, o sea, me supuso tener un trabajo fijo, un trabajo estable, aunque fuera media jornada, era un trabajo estable y la verdad es que en aquel entonces pues lo agradecí. Eh, a través de mi música, ¿vale? O sea, ese puesto estaba para gente que controlara en la música. O sea, Juan es productor,
Yo soy MC, de manera que podíamos trabajar con este pibe. Em, la cosa es que en junio del 2023 dejo ese trabajo con la intención de buscar una formación, de empezar a dirigir mis esfuerzos, ¿vale? En lo formativo, en lo profesional, hacia allí. Es decir, yo ya de aquel entonces ya se me empieza a despertar el gusanillo de decir, es que quiero dedicarme a sacar proyectos educativos de este tipo. O sea, quiero hacer esto, pero sin jefe. ¿Me explico? O sea, quiero hacer esto sin jefe. Ujú. Quiero hacer esto sin que me dicten las vacaciones. Quiero hacer esto sin que ¿sabes? Sin que haya conflicto de competencias con otros compañeros, ¿vale? O sea, que más o menos se sepa que yo estoy aquí para hacer lo que tengo que hacer y me implico, oye, claro, colaboro, ayudo, aporto, pero mis funciones terminan aquí por el bien de equipos y por el bien mío, ¿vale? Entonces, pues dicho esto, en 2023 lo que hago es hacerme una working holiday en Noruega, allá pues saco fondos y una de las cosas que hice al volver, al regresar, fue apuntarme a la formación de facilitación de procesos grupales, ¿vale? O sea, no sé si estás familiarizada con esta historia. No, no necesariamente, pero Básicamente es una formación que habla de cultura grupal y que forma a facilitadores. Es decir, un facilitador no es un mediador, un facilitador es una persona que cualquier grupo, ¿vale? Que básicamente aprendes técnicas no para controlar a un grupo, sino para llevar al grupo donde el grupo quiere ir. O sea, si el grupo no sabe dónde quiere ir, un facilitador ayuda a que el grupo tenga su visión clara o vea claro que no hay visión, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y oye, el grupo se disuelve y chao, ¿vale? Eso es un poco en resumidas cuentas. Es una formación que también tiene mucha carga social, mucha carga de educación libre, mucha carga de teatro del oprimido, porque la persona con la cual yo hice una primera formación muy cortita pero muy intensa en Madrid, la persona con la que hice esa formación, cuando yo le dije, mira, o sea, en esta búsqueda un poco de saber por dónde tirar en lo profesional, me dijo, mira, haz cosas en las que haya teatro del oprimido. Bueno, pues esta formación mama mucho del teatro del oprimido, ¿vale? Entonces, pues, metiéndome a hacer esta formación, eh, pues ya adquiero un poquitito más de herramientas, más visión para los talleres y paralelamente, pues ya cuando los fondos se me terminan, hablando claro, me meto a trabajar en un centro de menores inmigrantes, ¿vale? Estuve pocos meses en ese centro de menores inmigrantes porque el ambiente de trabajo era muy hostil, muy, muy hostil. O sea, yo estuve trabajando ahí 4 meses y caí enfermo 3, para que me entiendas. O sea, no quiero decir que todos mis compañeros eran gente chunga, pero sí más de la mitad del equipo con el que yo trabajaba. Pues como te digo, eran unas dinámicas de grupo, sabiendo un poco viendo un poco ya con ojo clínico lo que había, pues más consciente era de cosas que pasaban ahí y al ser más consciente, peor te sientas. O sea, peor las encajas, tu cuerpo reacciona peor ante ciertas cosas. Por lo tanto, yo terminé yéndome de ahí. Yo terminé yéndome de ahí. A ratos desde la lógica pienso, tendría que haberme quedado a lo mejor un mesito y medio más, que ya me hacían fijo y ya con la misma coger la baja. Pero no pude esperar. No pude esperar, me fui de ahí. Pero fíjate lo sabio que es el cuerpo. Fíjate lo sabio que es el cuerpo, que al mes de irme fue cuando me solicitaron un proyecto para hacer talleres de rap con la Fundación IDEO en el centro de Tavares, ¿vale? Con pibitos con medidas judiciales y me lo aceptaron. Y ya cuando empecé a decir, vale, ok, ¿y mira, me esto acaban de cuándo presentar este fue? proyecto. ¿En qué Eso año? fue eso fue el año pasado. O Ah, sea, yo desde el año pasado me tuve que hacer autónomo para poder cobrar el importe de ese proyecto. Incluso aunque lo hiciéramos a través de la asociación Proyecto Anti,
pues yo para poder pasarle factura a Proyecto Anti por lo que hice, tenía que hacerme autónomo. Entonces pues me hice autónomo, ¿vale? Me hice todo el trámite, hice todo el tal. Y si bien es cierto que el trabajo arriba con los pibitos no siempre fue fácil, no siempre fue fácil, sí es cierto que fue un aprendizaje de la pinga y yo vi claro que, ok, es por aquí, es por aquí. De Ah, pero manera que no sigues con ellos o sigues ahí. ¿Sigues en Tabares? yo estoy trabajando, estoy trabajando para repetir este año, para repetir este verano. Vale, pues fue una cosa, una actividad para el verano, Ah, ¿vale? Ni más ni menos. vale, vale, entiendo, entiendo. Entonces, ¿cuál es el business? Que terminando en el último mes de ese proyecto, dije, pues mira, voy a rescatar aquello de las ciudades amigas de la infancia y de talleres de rap con pibitos para cobrar conciencia de los derechos de la infancia y tal. Vale, pues lo rescaté, lo llevé a la Orotava me aceptó otro programa de 2 meses y pico en un par de institutos, ¿vale? En el Rafael Arozarena y en el, nunca lo diré, y en el Manuel González Pérez, ¿vale? Y ahí estuvimos 2 meses y medio también haciendo talleres con pibes. Y ese lo llevamos Serpa y yo. El de Ideo sí lo llevaba yo solo, pero en este, como ya lo habíamos hecho Serpa y yo, pues en este volvimos a trabajar en equipo y de ahí pues hemos vuelto a ser equipo. O sea, ahora la antiescuela somos él y yo, básicamente. Y ahí estamos presentando proyectos, moviendo, haciendo tallercitos sueltos por aquí y por allá. Y, y, y en esas estamos. O sea, ahora mismo aquel sueño, aquella visión de decir, oye, pues esto de los talleres puede ser una forma de vida, pues es una forma de vida. Por lo Qué menos ahora bueno. mismo estoy empujándolo para adelante, estamos empujándolo para adelante y la asociación como tal sigue funcionando. Por ejemplo, Marcos, otro compañero que sigue en la asociación, él él sigue llevando un aula de, de- un aula de integración a través de la música con la Asociación Superacción, que es una asociación que es una entidad que trabaja también con menores inmigrantes, pero totalmente distinta a la que yo estaba trabajando. Vale, yo he trabajado también, hice par de talleres con esta gente, con los pibes de Superacción, y vamos, o sea, es otra filosofía totalmente distinta, otro ambiente de trabajo totalmente distinto, es otro rollo, es otro rollo. Por lo tanto, esa es un poco la historia. O sea, estamos Vale, sacando. Sí, dime, dime. me dijiste que me ibas a hablar de Jim, de Jeremy, Va. sí, De Jim B. Sí, Jim sí, sí, B. sí, ok. Vale, sí, o sea, por cerrar esta parte, yo ahora mismo, o sea, desde de un año para acá, pues a esto es a lo que me dedico de manera profesional, es decir, es a lo que le dedico la mayor parte de mis horas útiles del día, ¿vale? Sentarme, redactar proyectos, dosieres, correos, trámites administrativos, o sea, la parte áspera de la vida del artista y de la vida de una persona, pues que se está dedicando a lo suyo. ¿Vale? Aparte de eso, ya volviendo para atrás, paralelamente a todo esto, pues es en esa vuelta de ese viaje por Noruega que yo pues me siento a hablar con Jim B porque a nivel asociación pues como que estábamos ahí abriendo par de business nosotros con él eh, y luego resulta que Víctor Zeus, pues se desmarca un poco del colectivo porque le empiezan a salir iniciativas y propuestas para él, fuera. O sea, el Nota se pasó no sé cuánto tiempo en Portugal, Holanda, Bélgica, estuvo también en Inglaterra. Luego, todo 2024 se lo pasó fuera de Tenerife, entre Europa, eh, la isla de Mayotte en África por el sureste y luego también estuvo en Colombia en diciembre, imagínate. Pues pues digamos que ya Víctor como que se desmarcó, también aparte de eso Pedro fue padre el año pasado, o sea que Pedro Umpierres ya se tuvo que apartar por fuerza. Digamos que yo quedé al frente con este otro compañero, con Marcos, y me hablé con Jim B para decirle, oye, mano, ¿qué podemos hacer? Tal, mira, yo tengo ahí, mira, yo
¿te acuerdas del palique este que hiciste, aquel que lo sacaste por internet, aquella base que saqué libre para que la gente rapeara? Mira, tú eres el único que rapea. Mira, si quieres grabar el tema, y dije la de, si hacemos un disco pequeñito, a lo mejor un EP, tal, pues ahí empezamos a desarrollar pues este trabajito que derivó en Peresencia, que Ajá, son básicamente 6 instrumentales producidas por Jim B, y este trabajito supuso la vuelta, o por lo menos mi vuelta como MC, no ya como Pere, el que rapea en Proyecto Anti, sino como esto es un proyecto mío, ¿vale? Esto es un proyecto mío y tiene mi nombre y tiene mi responsabilidad y es pues mi tiempo y mi dinero invertido en él. Eh, Básicamente esta es la cosa, como casi todo, siempre la parte artística, la parte de componer, escribir, soltar el rollo, tener la idea más o menos de los temas es fácil. Luego ya bajarlo a estudios, mezclarlos, añadirle las cosas que van pidiendo los temas, lo que falta, la mezcla, el máster, las voces que suenen altas, bajas, todo eso pues es un proceso más largo, de manera que empezando el proyecto a finales de 2023 vino a salir a finales de 2024. Llevó un añito, llevó un añito bajar a tierra ese proyecto, pero ahí está, pues en las plataformas, escuchable, y es un trabajito del que estoy súper, súper, súper orgulloso, súper agradecido a Juan y también pues a las personas que participaron en él de alguna manera, desde Marina Della Colors, que fue quien hizo los diseños de las portadas, los temas, los visualizers, de también Olivia Mesa, que fue la que sacó las fotos, Jonay López de Da Bunker Studio, que fue el que hizo las mezclas. Bueno, decir que Jim B también hizo los masters de los temas, pero también colabora Bau, colabora Yashira, colabora Dada Guanche, colabora Elena Seoane, colabora DJ Caníbal de Gran Canaria, está Serpa también, vamos, un señor trabajazo. No sé si me dejé a alguien por el camino, no sé si me dejé a alguien por el camino de las colaboraciones, pero si me lo dejé, que me perdonen. no pasa nada, que tampoco puedes estar con todos los nombres, no nos acordamos de todos siempre. Pues entonces ese es el presente tuyo ahora mismo, Uh -huh, este proyecto musical uh que -huh. entre comillas acabas de sacar Sí, hace entre poquito, comillas. pero va pasando el tiempo y ya no es tan poco, pero bueno, Exacto, que estamos ya en junio, qué locura. exacto. Y estos proyectos de talleres, que me parece súper interesante también. Bueno, pues Uh si -huh. es que no te lo vas a creer, pero ya llegamos a la hora. Ya llegamos a la hora. Wow. Ya llegamos a Wow. la hora así tan ¿No nos da rápido y tiempo tan fácil. de hablar de Pasadi o qué? ¿Eh? ¿No nos da tiempo de hablar de Pasadi un poquito? Es que te iba a decir, si te queda algo por contar, vamos a... A ver, y por contar, no me queda gran cosa salvo anunciar la fecha del próximo, o sea, la próxima cita que hay con el proyecto de Peresencia, que va a ser una muestra musical que vamos a hacer en el 4 de ensayo, ¿vale? Creo que todo el mundo conoce este local, esta asociación cultural. Y esto va a ser el 4 de julio, ¿vale? De todas maneras, para quien esté viendo esta entrevista, decirle que me siga en redes, que ya pues más pronto que tarde empezará a salir más info, ¿vale? Pero esa es la próxima cita que tenemos. Por supuesto, este año no tengo previsto sacar ningún EP, pero sí espero sacar, vamos, o sea, quieto no estoy. Cuando los talleres y los proyectos profesionales me lo permiten, pues procuro, o sea, estoy ahí peleándome con mi capacidad de gestión del tiempo, tratando de estirarla, de ensancharla, para seguir haciendo cosas, grabando cosas que tengo por ahí con gente y trabajitos que espero vean la luz en los próximos meses. Simplemente eso, y agradecerte a ti, por supuesto, Ana, esta entrevista. Un placer, mira que la teníamos reservada desde hace tiempo y ya por fin es. Así que fantástico, fantástico de ser el 177. Encantado de ser el 177.
Sí, 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 que se dice tan fácil. Pues mira, Vaya muerto. de verdad agradecerte a ti, pues eso, tu paciencia conmigo, porque yo estoy ahí, oye, mándame esto, mándame lo otro, tú sabes. Pero bueno, para que salgan las cosas bien, pues hay que insistir de vez en cuando un poquito. Y oye, que ha sido un placer escuchar tu historia, porque de verdad que es súper interesante, especial. A mí lo que me ha llamado más la atención ha sido lo último. O sea, no tanto lo musical, sino bueno, que también es musical, pero el tema de los talleres para chicos jóvenes, para eso me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, Bueno, para es que quieras que chicos y no. chicas, o sea, para gente No, joven. no, no, y ojo, porque Claro, las pibas se lo toman mucho más en serio que los pibes. Siempre, siempre, o sea, de calle. Uno de los últimos talleres que dimos, que lo dimos ahí en Tacoronte en el encuentro intercentros que hicieron allí, en el encuentro de entre colegios que hicieron ahí en el municipio de Tacoronte. Eh, Nosotros pues montamos nuestra peli, nos estaba acompañando Elías Teves, que es una grafitera vamos, que se te cae el culo, una muralista vamos, como el pino gordo de Vilaflor, de grande, y fuimos Serpa y yo, montamos nuestro tenderete para ponernos a desarrollar con los pibes, tal, que se escribieran alguna letrita, tal, cogieran el micrófono, cogieran la lupeadora, y había una pibita que tendría 8 años, 7, 8 años, con el micrófono haciéndose la dueña del rollo. Y ella con las pibas, o sea, había dos pibes y el resto eran solo chicas. Chicas, 6, 7 chicas. qué bueno. Y esta piba, no sé qué, las pibas siempre, 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 siempre. O sea, por lo menos nuestra experiencia es que se lo toman muchísimo más en serio que los pibes. Los pibes están ahí más para vacilar, más que tal, que bueno, algunos serios te encuentras y cuando te lo encuentras, tela marinera. Yo creo que es Pero postureo también. Los chicos tienen que posturear. Es más, no es que no se lo tomen en serio, pero es el tema de no quieren mostrarse vulnerables, no quieren, ¿sabes? Quieren hacerse los duros y entonces tienen que vacilar. Y las no, y chicas sobre tienen todo, menos rollo de eso. O sea, las chicas cuando es otro tipo de carácter, otro tipo de forma de ver las cosas y de hacer las cosas. no, Pero seguro que y los chicos sobre todo también se lo toman en serio, en el fondo. sí, sí, no, no, a ver, o sea, hay pibes que te ves a ver, los pibes por lo general y sobre todo cuando tienen 15 años, que yo también los tuve, 15, 16, 17 años, niñatos, niñatos, y aparte de eso tienes que mezclar la niñatez mental, tienes que mezclar las hormonas, que una cosa alimenta a la otra, luego tienes que mezclar pues las influencias de las masculinidades ya de los siglos pasados que todavía están ahí influenciando, o sea, no es no son personas, no son cabezas permeables a decir, mira, ser hombre es esto y es esto también, ¿vale? O sea, hay distintas maneras de ser hombre y de ser masculino. Sí, Entonces, pues eso, ¿sabes? Eso no es todo fácil influye. y es por eso que las pibas te las ves que siempre, o sea, muchas veces es más fácil, las pibas se lo toman más en serio que los pibes están más para vacilar, pero vamos, quien se lo toma en serio, se lo toma en serio. O sea, a la hora de caminar por ahí, pues eso es indistinto. Pero sí es cierto que a la hora de estar en un taller, participar y aportar, las pibas, equipo pibas para toda la vida. 100%. Pues mira, enhorabuena de verdad, porque me parece una iniciativa súper importante Ujú. eh, introducir la música de esta manera a gente joven, bueno, y menores de 8 años, que podrían, en lugar de estar haciendo otras cosas, pues que pasen un tiempo contigo y pues haciendo este tipo de talleres es súper positivo, es súper Ujú. positivo. Que la música es mágica, la Es música mágico. es mágica. La gente que se mete en la música, bueno, en general, pues es también muy sanadora, ¿sabes? Entonces, bueno, Sí, y aparte de eso es también desarrollar la habilidad para generar espacios de juego, espacios donde aprendas, pero disfrutando y vacilando. Esa es la clave. O sea, esto no es solo
no es solo aprender, conocer, conocerse, y es también expresarse, es también, oye, yo quiero contar una historia, yo quiero contar una cosa, yo tengo esto en la cabeza, a mí me vibra esto, y luego también, o sea, todo eso lo puedes hacer mientras te diviertes, o sea, no tiene por qué ser una cosa ni muy, ni súper seria, ni súper happy flower, ¿no? O sea, podemos divertirnos, vacilar, estar con los pies en la tierra y ser quienes somos sin necesidad de ponernos armaduras, corazas y yo sé más que tú y tú sabes más que yo. Mm. Yo soy el primero que aprendo cuando hago los talleres. Yo soy el primero que aprendo. Suele pasar. Que el profe aprende mucho más que los alumnos. Suele pasar. Así. Pues nada, con esto nos despedimos. De verdad que ha sido un placer, como te digo. Ujú. Y gracias a las personas que han estado con nosotros hasta el final. Y gracias a las personas que van a verlo después. Y Efectivamente. que sigan tanto a Pere como a mí y se vean Y a la más antiescuela. entrevistas, que se vean más entrevistas, que hay un montón súper interesantes ahí, por ahí debajo, y las que habrán por ahí encima dentro de poco. Y nada, que muchísimas gracias, Pere. Espero verte pronto en alguna jam session o algo. Nos veremos. Seguro que Por nos ahí es por veremos. ahí. Ahora ya me salí de la ciudad, ahora estoy para Valleguerra perdido, pero vamos, alguna caerá, seguro. Y bueno, yo también estoy un poco perdida en las jams por cosas de la vida, porque de repente, pues yo qué sé, un montón de cosas que han pasado últimamente en los últimos meses que me han impedido un poco ir, pero nos veremos en algunas, seguro. Vale, Bien, pues espero un verte. besito muy fuerte. Gracias, gracias Ana, gracias gente. Chao, hasta pronto. Chao, hasta pronto.